desafíos que enfrentar ahora. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:37. Nos acompaña Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República y experto analista económico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Lasso no conocerá lo que es esa luna de miel de las que gozan los mandatarios que inician su gobierno. La pandemia y también los enormes problemas que se han amplificado con ella en el Ecuador han creado pues un escenario cuesta arriba para el nuevo mandatario de la centroderecha. Ahora el mayor consenso, entiendo, en el país es que no hay tiempo que perder. Economista, ¿cuáles son los mayores desafíos económicos que Guillermo Lasso tendrá que enfrentar en su gobierno que inicia? Pues son muchos, pero quiero comenzar por algo muy importante y preocupante, el hecho de que parecería ser que el gobierno de Guillermo Lasso no va a gozar de la tradicional, de la lógica, entre comillas, luna de miel, que son los famosos 100 días que se le dan a cualquier gobierno para que haya una tregua sin oposición. Ya circula un video que lo he puesto en Twitter, donde se ve a Leonidas Issa propiciando ya un levantamiento indígena, buscando ya para estos próximos días, para el mes de junio, un levantamiento indígena. También se ha oído decir, o lo ha dicho pues por sus redes sociales, Salvador Quispe, que si Guillermo Lasso piensa en abrir a la inversión extranjera o concesionar empresas del Estado, se irá al precipicio. También hemos visto a alguien muy respetable como Lourdes Esteban decir que el gobierno se puede caer en menos de un año. Bueno, es muy preocupante que los miembros de Pachacutic y de la CONAIE estén con ese tipo de discurso incendiario, porque aquí no se trata de lo que ellos piensen, aquí se trata de la democracia ecuatoriana que queremos sostener. Y sí, los retos son incuestionablemente muchos. Hay una caja fiscal apretada, hay un déficit abultado que se comienza a gestar desde el año 2014 por este incremento inmisericordia del gasto público promovido por el gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Hay el tremendo problema que tenemos de seguir con todavía una cantidad importante de subsidios en el país, con un nivel de ingresos que no alcanza para los egresos, con pagos atrasados. Es decir, hay muchas realidades muy complejas en la economía del país. Me gustaría profundizar un poquito más en lo que la dificultad o el peligro que usted ve justamente en esas declaraciones de algunos líderes políticos respecto a lo que podría pasar con este nuevo gobierno, ¿no? Que recién empieza y que, como usted dijo, pues no va a tener esa luna de miel que han tenido otros de 100 días para estar un poco tranquilo y ver qué hace, sino le va a tocar emprender desde ya las decisiones importantes. Y bueno, ya hemos visto que lo está haciendo. Pero he escuchado analistas que dicen que si el gobierno pretende, como en el caso de Colombia, ajustar impuestos, subir el precio de los servicios, de las gasolinas, de los pasajes, ya vemos que hay sectores paralizados, como es el hecho de los transportistas, que han hecho manifestaciones ahora en Guayaquil, ya la hicieron en Quito, en algunos otros sectores. Ello puede generar un enorme descontento y problemas de gobernabilidad. Lo que está pasando es justamente evidencia de eso. ¿Cómo puede, economista, el gobierno evitar una crisis de gobernabilidad y evitar protestas sociales en medio de un panorama económico que usted lo acaba de presentar, un panorama social tan difícil? Bueno, tenemos que reconocer que el único sector que afecta directamente a las clases populares, a los más desprotegidos, por el alza de los combustibles, es el transporte público urbano. Ahí efectivamente el aumento de
10, 15 centavos, sobre todo en ciudades como Quito o Guayaquil, donde mucha gente toma más de un transporte, significa 20 centavos en la ida, 20 en el regreso, 40 por 5 miembros de familia, $2 por 25 días al mes. Bueno, eso ya hacen $50 que en una familia de escasos recursos pesan. En el transporte de mercancías es falso, absolutamente falso, porque no impacta en el precio de los productos de primera necesidad. De hecho, mire usted, que ese gran estigma que había sobre la elevación del precio de los combustibles, es decir, todo se dispara, durante los muchos meses que ya vienen subiendo los combustibles, no hemos tenido inflación en el Ecuador, lo cual demuestra la gran mentira de que una subida de los combustibles se vuelve y se transforma en una gran multiplicación de precios. En el precio del transporte sí hay público urbano, sí hay un impacto. Entonces la solución es un subsidio directo. Ahora, que se lo puede implantar. ¿Y cuáles son algunos de los rubros que pueden incrementar en costos y que podrían pues crear ese profundo descontento social que pondría en riesgo la gobernabilidad en el país? Entendemos que no es el momento de elevar impuestos. Nos estamos refiriendo únicamente al tema de los combustibles. Y en el tema de los combustibles, le repito, que el único sector donde efectivamente los pobres se ven afectados es el transporte público urbano. Pero lo que se recoge al ir eliminando el subsidio que fundamentalmente va a las clases más pudientes, porque esa es la tragedia de ese subsidio, lo que se recoge es mucho más que el valor que se tendría que dar a un subsidio directo al transporte público urbano, que es la solución que hay que aplicar a mi manera de ver para resolver el tema del alza del precio de los combustibles, porque quien toma taxi ya no es una persona pobre, y el taxi, si en vez de cobrarle $3, le cobra $3.50, en vez de cobrarle $2, le cobra $2.50, no es algo que va a matar a la gente pobre. Pero el transporte en bus definitivamente pega en los más necesitados del país. Y hay obviamente una afectación en el sector de los transportistas por la crisis, pero también hay sectores... Es obvio. Pero también hay... Los transportistas tienen una subida de costos, pero el problema mayor que tiene el transporte pesado y el transporte público también son aranceles excesivamente altos para llantas, repuestos, etcétera, que hay que eliminar. Ahora, pero también hay sectores que parece que estuvieran pescando a río revuelto, ¿no? Por ejemplo, el sector de los panificadores, que anunciaron que justo iban a subir el primer día de funciones del nuevo gobierno, iban a subir el pan de 12 a 20 centavos. Explicaba un economista en este mismo espacio, Alberto Acosta, que ha hecho un análisis y que no es necesario más de que 2 centavos para subirle al pan para que pueda compensar los costos que se incrementaron en algunos insumos. Entonces, al parecer también hay sectores que quieren aprovechar del momento de la crisis para decir, bueno, subamos nuestros precios, ¿no? Definitivamente, eso es así. Y alguien me decía en una radio, pero no, mire, ¿cómo ha subido el aceite? Digo, bueno, es que el aceite de palma, como todas las materias primas, está subiendo en el mundo. No tiene nada que ver con la subida del precio de los combustibles. Claro, es totalmente aparte, Eso ¿no? tiene que ver con otros factores. Ahora, quería pasar al tema de cuáles considera usted que son las propuestas más sólidas en torno a lo económico, obviamente, que usted destaca de todo lo que ofreció en la campaña el presidente electo Guillermo Lasso.
Yo creo que lo más sólido y lo más importante es esa apertura de la economía, la responsabilidad fiscal, el concepto de gobierno, el abrirse al capital extranjero, el traer inversiones, el buscar acuerdos comerciales, el no hacer de la actividad estatal el centro, el motor de la economía. Eso es lo esencial del mensaje, salir de un modelo perverso heredado del castrochavismo que creía en un Estado todopoderoso que nos infló y que destruyó nuestra economía, e ir buscando gradualmente cómo lograr esa economía libre, que es lo único que desarrolla los países y permite derrotar la pobreza. Ahora, la situación es difícil. En el 2020, debido a la pandemia, se perdieron 700,000 puestos de trabajo formales y el trabajo informal o subempleo se incrementó de manera alarmante. En lo que resta del año se necesita cerca de 8,000 millones de dólares para pagar sueldos y todo lo vinculado al sector público. Una situación dramática que enfrenta económicamente el nuevo gobierno. ¿Cómo puede ahora el gobierno lograr el financiamiento de esos 8,000 millones de dólares para costear el gasto del sector público, que como usted lo dijo al inicio de esta entrevista, pues es inmenso? Sin decirle que esa cifra es incorrecta, debo hacerle una explicación. Ok. Cuando se habla de necesidad de financiamiento, eso incluye el hecho de que hay deudas que se refinancian casi automáticamente porque son bonos del Estado doméstico que con una nueva emisión se paga la anterior, se cubren los intereses y se paga la emisión. Por lo tanto, lo que realmente se requiere neto, líquido, de aquí a diciembre, yo calculo que son de 3 a 4. Una parte de ello se resuelve con 400 millones del desembolso que viene del Fondo Monetario. Otra parte con los 1,000 millones que le tocarán al Ecuador de derechos especiales de giro que va a emitir el Fondo Monetario y que de acuerdo a nuestro cupo es lo que nos toca. Y hay que conseguir unos 2,000 y algo de millones más que se pueden con operaciones de crédito en el mercado financiero internacional. Por lo tanto, yo no veo el 2021 muy problemático. Creo que el 2022 va a demandar más ingeniería y más creatividad. Ahora, en cuanto al tema de la pobreza, que ha aumentado del 23 al 32% en el país, la pobreza extrema también se ha elevado. ¿Cómo puede el gobierno lograr además de todo este financiamiento que tiene que hacer y que buscar, cómo podría reducir estos alarmantes índices de pobreza en el país? Bueno, la mejor forma de reducir la pobreza es generando actividad económica y empleo. Pero mientras se logra eso, no hay otro mecanismo que la directa distribución y apoyo a los más vulnerables con transferencias directas, porque estamos en la emergencia de la pandemia. El efecto de la pandemia todavía no se va del planeta, y peor del Ecuador. Entonces, la primera medida es vacunar a la gente. Y si el gobierno hace un esfuerzo grande por vacunar a la gente para que ésta libremente pueda emprender, buscar sus empleos, recuperar la productividad de sus empleos, creo que hará la mejor política social y la mejor lucha contra la pobreza. ¿Y cuáles son esas medidas más urgentes que se deben tomar inicialmente? Voy a ser muy realista. Cuando al presidente de la República le ponen la banda presidencial, la gente cree que le dan una varita mágica. Y además la gente cree es que depende del presidente y de un buen gobierno el que no haya pobreza. La mala noticia es que para que un país pobre se transforme en un país rico, no hay manera de hacerlo con menos de 30 años de sostener las correctas políticas económicas, de no ir de un lado para el otro, no, sostenerlas. Así lo hizo Irlanda,
Así lo está haciendo ese país cuyo sistema político detestamos y aborrecemos porque es carente de libertades y es violatorio de los derechos humanos, que es la China. Así lo hizo Taiwán, así lo hizo Chile, así lo hizo Nueva Zelanda. Creer que en 4 años se puede derrotar a la pobreza es una ingenuidad. Eso es como creer que si usted se para en la isla trinitaria de Guayaquil, en los barrios marginales de Machala, en una zona pobre de Cotopaxi o en los barrios sur de Quito, en 4 años la gente va a ser rica. No, eso no existe. Lo que existe para salir de la pobreza es que los gobiernos tengan las políticas adecuadas y las mantengan por décadas para que esos ciudadanos que son los que verdaderamente generan la riqueza, con más inversión, más producción, más ahorro para que haya más inversión y más producción, más ahorro nuevamente para invertir más e ir capitalizando a la sociedad, produzca el resultado final de mayor ingreso, mayor posibilidad de distribuir ese ingreso y derrotar la pobreza. Pero si creemos que con un cambio de gobierno en un año la economía va a ser rica, es una tremenda ingenuidad. Pero dentro de ese concepto, economista, hacer los ecuatorianos es... Dentro de ese concepto, entonces, por lo menos empezó bien, porque al parecer lo que terminó haciendo el expresidente Lenín Moreno en su relación, me refiero exclusivamente con los organismos multilaterales como el BID, el Fondo Monetario Internacional y demás, ha sido más o menos la misma línea que está siguiendo y dándole más fuerza incluso el actual gobierno de Guillermo Lasso. Definitivamente, el viraje de la irracionalidad del modelo de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, del alineamiento con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bielorrusia, Rusia, China, Irán, a un libre alineamiento con países democráticos, con sociedades respetuosas de los derechos humanos, de la institucionalidad, fue el viraje correcto. Le pregunto a usted, ¿cuánto le dio la China a Latinoamérica en crédito fresco, en recursos en el año 2020 de la pandemia? La respuesta la va a aterrorizar. 0. Y el monstruo del Fondo Monetario Internacional, ese monstruo del cual hablan ciertos sectores fanáticos, es el que nos dio los recursos para no perecer. ¿Qué hubiera pasado si no se restablecían buenas relaciones con esas instituciones? Con eso me quedo, economista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a usted. Una buena tarde. Agradecemos a Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República y experto económico, por habernos acompañado. Esto es Notimundo